¡Hey! Soy Hiper. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo grabo mis vídeos en el Team Fortress 2, qué programas uso, etc. Así que decidí hacer este tutorial donde os enseñaré a grabar vídeos de alta calidad usando la consola del juego, sin necesidad de programas como Fraps, Shadowplay o Action. Este sistema es algo complicado y lleva bastante tiempo, pero el resultado es superior al que obtienes con estos otros programas, ya que como grabas a partir de las demos del juego, podrás hacerlo con los gráficos al máximo y a 60 FPS aunque tu ordenador sea una patata. Además, este sistema te permite editar tus jugadas y, por ejemplo, hacer cosas como grabar tus partidas más lento, cámara rápida, cámara lenta o desde distintos ángulos. No confundáis este método con los replays del juego. Los replays son de muy baja calidad comparados con este método y no os aconsejo que los uséis. Antes de empezar, vamos a enumerar lo que necesitamos. Primero, tienes que tener la consola del juego habilitada. Si no es así, haz clic derecho en el Team Fortress 2 en Steam, ve a Propiedades, Opciones de lanzamiento y ahí escribe "console". Le das a OK y cierras. En cuanto a los programas, necesitarás el La Buena Recording Tool, y hablaré de este más tarde. Básicamente es un programa que te inicia el juego con la mayor calidad posible, además de ofrecerte varias opciones para tus grabaciones, como las Skybox Custom. El link está en la descripción. El siguiente programa se llama Source Demo 2, y también hablaré de él más tarde. Este programa convierte tus demos en imágenes y sonido, con el framerate que tú le indiques. También está en la descripción, y asegúrate de que instalas también Java y las librerías Dokkan o no te funcionará. También necesitas VirtualDub, que es el programa que usas para convertir las imágenes y el sonido que te da el Source Demo 2 en un archivo de vídeo, y el Lagarit Lossless Codec, que es un codec de alta calidad para que utilices en el VirtualDub a la hora de montar el vídeo. Ambos están en la descripción. Ahora que ya tenemos todo, vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es abrir el Team Fortress 2 y cargar una demo donde tengas la jugada que quieras pasar a vídeo. Recuerda que para grabar tus partidas necesitas escribir record, espacio y el nombre de tu demo en la consola, y para pararla simplemente escribe stop. Estas demos se guardan en la carpeta TF dentro de Team Fortress 2. En mi caso ya tengo aquí una demo con una jugada MLG que quiero pasar a vídeo. Escribimos en la consola play demo, espacio y el nombre de la demo para cargar la demo. Y una vez esté cargada presionamos Shift más F2 para abrir el editor. Este editor te sirve entre otras cosas para reproducir o parar la demo, para ver en qué punto de la misma estás e incluso para acelerar o decelerar la velocidad de reproducción. Bien, si te fijas abajo aparece la palabra tick, acompañada de unos números. Estos números simbolizan la línea temporal de la demo en cuestión y son importantes para determinar dónde empieza y acaba tu jugada, pudiendo así decirle al programa qué es lo que quieres que grabe exactamente. A la derecha de estos aparece un botón que pone Go To, acompañado de un recuadro donde puedes escribir. Escribiendo ahí un tick te llevará a ese punto de la demo, y esto es bastante útil para demos muy largas donde acelerar la reproducción no ayuda mucho. Ve al punto de la demo donde empieza tu jugada y anótalo o memorízalo. Deja que termine tu Super MLG Play y entonces anota también el tick donde acaba. Ahora nos salimos del juego antes de empezar el siguiente paso. Por comodidad puedes cambiarle el nombre a la demo y ponerle los ticks de inicio y final para tenerlos más a mano. Lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el La Buena Recording Tool. Si te pregunta por tu carpeta de Team Fortress 2, simplemente escoge la carpeta TF. Como dije antes, este programa te permite ejecutar el juego con la mayor calidad gráfica posible, aunque no tienes que preocuparte de que te modifique tus configs, ya que La Buena hace una copia de tus configs y la restaura cuando acabas de usar el programa. Además de esto, el programa te permite ejecutar el juego con gran cantidad de opciones. Por ejemplo, te deja escoger HUD Custom o normal, quitar o poner View Models, deshabilitar el chat de voz, los hit sounds, etc. También si te fijas, aquí a la derecha puedes activar archivos que tengas en la carpeta Custom, como por ejemplo los View Models transparentes. Incluso puedes poner comandos de consola para que el programa active al iniciar el juego, si le das a Advanced Custom Launch Options. La mayoría de estas cosas dependen de tu preferencia personal, así que no voy a deciros qué poner y qué no. Os aconsejo que vayáis probando hasta que encontréis una configuración que os guste. Una vez tengáis las opciones a vuestro gusto, dadle a Start Team Fortress 2, que nos vamos al siguiente paso. Cuando se abra el TF2, déjalo a un lado por un momento y abre el Source Demo 2. Como dije antes, este programa es el encargado de producir las imágenes que luego conformarán tu vídeo, así que es muy importante que prestes atención a las opciones que vamos a ver. Lo primero es seleccionar la carpeta donde quieres que el programa guarde los frames, o sea, las imágenes. Te aconsejo que para esto crees una carpeta nueva dentro de TF. En mi caso lo he llamado src demo.
Después tendrás que seleccionar la carpeta donde quieres que guarde los frames finales. Esto de finales lo explicaré luego. Y deberá ser en una carpeta distinta. Si tienes varios discos duros, te aconsejo que escojas una carpeta del disco duro más grande, ya que los frames ocupan bastante espacio. ¿Por qué se seleccionan dos carpetas diferentes?, te puedes preguntar. Pues bien, el Source Demo 2 crea un sistema de archivos virtuales, que es la primera carpeta. Cuando el juego intenta escribir, entre comillas, las imágenes en el disco duro, estas son agarradas por el programa y se quedan en la memoria. Una vez se acumulan suficientes imágenes, todas estas se juntan en una sola imagen o frame, y es ese frame el que se guarda en el disco duro, la segunda carpeta. Si no os habéis enterado muy bien, no importa, ahora os iré explicando cómo van las opciones. Debajo de donde has escogido las carpetas están los parámetros. En la pestaña de vídeo, donde pone Output, deberás escoger el tipo de archivo que quieres para tus imágenes. Mi consejo es que escojas TGA o PNG, ya que JPG es un archivo de baja calidad y el vídeo no quedará muy bien. Según tengo entendido, TGA tiene un poquito más de calidad de PNG, pero también te ocupará más espacio y tardarás más en acabar tu vídeo, así que tú eliges. Abajo, en los FPS de tu vídeo, deberás poner un valor adecuado a lo que vayas a hacer. Si vas a subir el vídeo a YouTube, yo recomiendo que pongas 60 o 61 FPS, que es lo que se considera estándar ahora mismo. Yo pongo 61 para evitar que el framerate se me quede debajo de 60 en vídeos muy cortos. Debajo de los FPS está el Blend Rate del Motion Blur. Esto te sonará chino, no pasa nada. ¿Recuerdas que antes te expliqué cómo funcionaba el programa, verdad? Te dije que se guardaban muchas imágenes en la memoria, pero que luego estas se empaquetaban en una sola, por así decirlo. Por ejemplo, si yo grabo a 61 FPS con el Blend Rate a 16, el programa necesitará 976 imágenes por cada segundo de la demo. Pero cada 16 imágenes en la memoria se fusionarán en una sola que se guardará en el disco. Así que al final seguirá viendo 61 imágenes por segundo, solo que a estas se les añadirá un efecto de movimiento extra debido a esa fusión de la que hablaba. Resumiendo, el movimiento se verá más fluido al añadirle Blend Rate. Probad con varios valores a ver qué tal, pero en mi opinión 16 es un buen número. Tampoco te interesa que la acción se vea borrosa. Si lo que vas a hacer es un tutorial o algo con movimiento pausado, te vale con poner 3. El Shutter Angle no creo conveniente explicarlo porque es bastante rollo y tampoco es que sirva para mucho. Os aconsejo dejarlo en 180 grados. Y el Gaussian Blending dejarlo desmarcado. Debajo veis que pone Effective Recording FPS 976. Este número es simplemente el resultado de la multiplicación del Blend Rate por los frames, o sea, en este caso 61 por 16. Quedaos con este número porque lo vamos a necesitar. Antes de acabar nos vamos a la pestaña de audio y lo deshabilitamos. El audio lo grabaremos aparte, ya que cuando grabas clips muy largos el audio tiende a desincronizarse. Ya estamos listos para ir al juego. Dale a Activate y volvamos al Team Fortress. En el juego volvamos a abrir nuestra demo MLG. En cuanto empiece a reproducirse presionamos Shift F2 y le damos a Stop. Ahora hacemos clic en Edit para que se abra el editor de demos. Lo que vamos a hacer es darle las instrucciones para que el juego sepa cuándo empezar y acabar de grabar. Hacemos clic en New Play Commands y se nos abre otra ventana. En esta ventana le diremos cuándo tiene que empezar a grabar. El nombre es opcional, pero yo le voy a poner Start. Debajo del nombre escogemos Time Use Tick y a la derecha escribimos el tick de la demo donde empieza nuestra jugada. En mi caso, el 20.500. En la línea de comandos de abajo debemos escribir lo siguiente. Siéntete libre de pausar el vídeo para poder anotar los comandos con tranquilidad. Host Frame Rate le dice al juego a cuántos frames por segundo debe de grabar. En este caso nuestro número era 976. Se pone también un host timescale tan bajo para que no haya problemas con algunas partículas. Y se escribe Start Movie espacio srcdemo /a para que los archivos se guarden dentro de la carpeta srcdemo con el nombre A. Una vez más, el nombre es opcional. Para acabar, dale OK y después a Save. Ahora volvemos a darle a New Play Commands. En esta le vamos a decir cuándo tiene que parar de grabar. Le podemos llamar por ejemplo Stop. Debajo volvemos a escoger Time Use Tick y a la derecha escribimos el tick donde acaba la jugada, en mi caso el 21.500. En la línea de comandos de abajo deberemos escribir lo siguiente. Estos comandos paran la grabación y devuelven toda la normalidad. Volvemos a darle OK, Save y OK otra vez. Ya tenemos todo listo. Ahora volvemos a cargar la demo desde la consola. Como no queremos que el editor de demo salga en el vídeo, presionamos Shift F2 otra vez para que desaparezca de la pantalla. Y ahora fíjate lo que pasa cuando la demo llega al tick que hemos marcado como inicio. El juego se ralentiza enormemente y el programa se pone a contar frames.
Esto significa que está grabando correctamente. Ahora vete a hacerte unas palomitas o algo porque esto tarda lo suyo. De hecho, puedes tabular y ponerte a ver vídeos en YouTube o lo que sea y no influirá para nada en la grabación, así que por eso no te preocupes. Una vez haya terminado de grabar, ya puedes desactivar el programa Source Demo 2 y parar tu demo. Para grabar el audio no necesitamos el programa, así que si quieres puedes cerrarlo. Volvemos al Team Fortress y abrimos el editor de demos con tu demo abierta. Vamos a editar los comandos para que grabe audio en vez de vídeo. Para ello seleccionamos el comando Start y le damos a Edit. Una vez en la pestaña de edición debemos de sustituir esos comandos por los siguientes. Como ves, la única diferencia es que bajamos los frames, que no nos hacen falta, y añadimos la extensión de audio WAP al archivo que se guardará en la carpeta Source Demo. Le damos a OK, a Save y a OK otra vez. Ahora volvemos a iniciar la demo y dejamos que se grabe el audio. Como podrás comprobar, este se guarda muchísimo más rápido que el vídeo. Una vez tengas tanto el audio como el vídeo, ya puedes cerrar el Team Fortress 2 y, consecuentemente, en la buena Recording Tool. El último paso que nos queda es usar el Virtual DUB. Dentro del Virtual DUB le damos a File, Open Video File y escogemos la primera de las imágenes de nuestro vídeo. En mi caso es A000001. Comprobarás que se te cargan todas las demás automáticamente. Ahora nos vamos a Audio y le damos a la opción Audio from Other File y escogemos nuestro archivo de audio. En mi caso es a.wap. De audio pasamos a vídeo y hacemos clic en Frame Rate. Asegúrate de que donde pone Change Show Video and Audio Durations Match aparece un valor parecido a los frames finales que quieres en tu vídeo. En mi caso habíamos puesto 61, pero como os dije antes, al ser un clip corto pasa a ser 60 con algo. Marcamos esa opción y le damos a OK. Nos vamos ahora a Video Compression y ahí escogemos el codec Lagarit Lossless Codec, del que hablábamos al principio del vídeo. Antes de darle a OK, dale a Configure y marca la opción de Multithreading si tienes un procesador de varios núcleos, ya que así tira más rápido. Ahora sí, le damos a OK y OK otra vez. Una vez tengamos todo, le damos a File, Save as AVI. Le ponemos un nombre guay, como nalga de babuino, y guardamos nuestro archivo de vídeo. Normalmente, llegados a este punto os diría, y ya está, ¿veis qué fácil? Pero la verdad es que es un proceso que lleva bastante tiempo y la primera vez que lo haces te cuesta mucho que salga bien. Si has llegado hasta este punto sin ningún problema, felicidades, eres el puto amo. Si no, tampoco te preocupes, revisa todos los pasos y si aún así no funciona, descríbeme tu problema en los comentarios y te ayudaré como pueda. Ya verás que según hagas esto varias veces vas a automatizar el proceso y cada vez te llevará menos tiempo. Recuerda que he dejado en la descripción todos los links de los programas necesarios. Asegúrate de leer todo con atención para que no se te pase nada. También voy a subir el vídeo que acabo de hacer de ejemplo para que vosotros mismos veáis el resultado sin ningún tipo de edición o cambio de formato. Pues eso ha sido todo. Espero que este tutorial os sea útil. Yo me voy a por un vaso de agua que me he quedado sin voz. ¡Adiós!